Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles una vez más. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional correspondiente a la séptima y última aliyá de la parashá número 53 que lleva por nombre Hatzinu y que significa escuchen o presten oído. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro de Devarim o Deuteronomio capítulo 32 versículos del 44 al 52. Antes de empezar, damos gracias al autor y consumador de la emuná, Yeshua HaMashiach, el amo y Adón que sustenta la existencia misma, la palabra de Elohim. Al hacedor de maravillas, la diestra eterna que obtuvo la victoria en el madero, el brazo fuerte y poderoso que muestra su poder salvador para con su nación Israel, la santa, obediente, diligente y fiel a la Torá, en la que es revelada su justicia y promesas. Al Elohim delante del que toda la tierra, el mar y todo lo que lo contiene se postrarán para reconocer su unicidad, señorío y prorrumpirán en adoración a la final trompeta, al sonido del shofar Tequía Hagadol que anuncia la liberación de Israel justo y unificado, levantando las banderas de los que regresan del exilio, traídos desde los cuatro extremos de la tierra y el inminente juicio para el mundo y las naciones con la imparcialidad de su justicia y con base en su misma palabra con la que todo fue creado. Baruch Ata Adonai, Loheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol, Haamin Benatan Lanu et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos escogiste entre las naciones para entregarnos tu Torah, y bendito eres, Rey eterno, dador de la Torah. Padre celestial y glorioso, gracias por habernos preparado para vivir este tiempo de Yom Kippur, el día del temor reverente, y los 10 días de arrepentimiento para volvernos de nuestras transgresiones y que permites después de Yom Teruah, el día de la aclamación de tu venida con voz de Teruah, donde abres el libro, la Torah, para examinar el fruto de nuestras obras y sobre ello decidir sobre nuestra vida en el Olam Haba, en el mundo venidero. Gracias por este tiempo de expiación, de retorno, de perdón y restitución antes de tu aparición gloriosa para juzgar a las naciones con tu justicia, Mashiach Yeshua, tu misma palabra, y que los que se arrepintieron sinceramente de sus malos caminos puedan ser inscritos en el libro de la vida y se les permita entrar en la nueva Jerusalén, mientras que los de dura cerviz, que creían tener la salvación asegurada sin obedecer tus misbot o desconocer a Yeshua como Mashiach y como Yud-Hei Bab-Hei, probablemente verán cómo ocurre la Nila, el momento en el que tristemente son cerradas las puertas para ellos sin que su nombre quede registrado en el libro de la salvación y por tanto excluidos de tomar posesión de la Eretz, la tierra prometida. Ten misericordia de nosotros, Abba Majestad, ten misericordia de nosotros, Abba Rey excelso, para que sea tu palabra y tu Ruach de santidad, tu Ruach HaKodesh, guiando nuestros pasos para seguir, mantenernos, entrar por la puerta estrecha y cuidar nuestra salvación con respeto y suma reverencia. Ayúdanos, Padre bueno, a concentrarnos, practicar, dar ejemplo y enseñar a nuestras familias y a todo el que disponga su corazón todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable que represente la excelencia con la que debemos andar en tus caminos y presentarnos de manera digna delante de ti. Ayúdanos a permanecer evaluando lo que hay dentro de nosotros que no es grato delante de ti. Ayúdanos a tomar la decisión de acercarnos a quienes hemos ofendido y hemos hecho daño para pedir perdón y entregar plena absolución por cualquier represalia que hayan podido tomar en contra de nosotros. Te suplicamos, Abba Kadosh, nos libres de las artimañas que usa este mundo siniestro y deformado para asimilarnos y cautivarnos con falsa libertad, shalom y seguridad, aún en la prueba, en la persecución, hostigamiento. Fortalece nuestra emuná y manténnos firmes en obediencia, porque sabemos que solo de ti proviene el gozo y verdadera seguridad y libertad. Solo tú ocupas el lugar de preeminencia y honra sobre toda creación, porque solo a ti te pertenece
pertenece, majestuosa roca de protección y refugio seguro. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem Yeshua HaMashiach. Empezamos el estudio de esta séptima aliyá de la Parashá Hatzinu en el capítulo 32, versículo 47, donde finaliza diciendo Moshe al pueblo las palabras que el Eterno había puesto en su boca. Porque esto no es algo trivial para ustedes, es su propia vida. Mediante esto ustedes durarán mucho en la tierra que van a poseer al cruzar el Jardín. Este no es un asunto trivial para ustedes. Sépase que nuestros esfuerzos por hacernos conocedores de la Torá y obedientes a la misma no son un sinrazón. Ella misma nos confiesa que produce vida, por lo que nadie en su sano juicio evaluaría la vida como algo pesado, pasado de moda o, como suelen decir algunos, refiriéndose al mandamiento, una carga que esclaviza. Según el Midrash, la Torá para nada es vacía, y si en algún momento sienten que no les satisface, la falta está en nuestros corazones y debemos rogar al Eterno para que revele el pecado que causa la inapetencia de la palabra. Pues si la Torá es vida, solo un antónimo podría sugerirse aquí, la muerte, que se deriva del pecado y puede estar ocasionando este rechazo que se asemeja al pensamiento autodestructivo del suicida. En el capítulo 32, verso 52, el Eterno se dirige directamente a Moshe y le dice: Tú contemplarás mi tierra, pero no entrarás en ella, la tierra que le estoy dando al pueblo israelita. Moshe imploró tanto al Eterno que le quitara la sentencia y le dejara entrar en la tierra, pero Yud-Hei Vav-Hei dijo que no. ¿Cuál fue el motivo del Eterno para no permitir que Moshe cruzara un pequeño río para pisar la tierra prometida? El motivo no fue solamente enseñar la gravedad de los pecados de los líderes, no fue solamente mostrar la firmeza en sus decisiones. Hay un motivo mucho más importante detrás de esa decisión. ¿Cuál es? El gran profeta Moshe, el que transmitió la Torá al pueblo y al mundo, el que hizo grandes milagros y habló con el Eterno cara a cara. Este hombre, que había alcanzado el mayor nivel de santidad que un hombre pueda tener, no tenía suficientes méritos ni para pasar él mismo, ni para hacer pasar al pueblo de la tierra prometida. Solo un hombre podía hacer que el pueblo pasara. Su nombre fue Yehoshua o Josué. La forma abreviada de ese nombre es Yeshua. Esto nos enseña que la obra de Moshe no fue completa. La Torá de Moshe no es suficiente para que el hombre pueda pasar de la muerte a la vida. Ni Moshe mismo pudo pasar a la tierra por causa de sus pecados. Solo uno puede llevarnos al Olam Haba, al siglo venidero. Su nombre es Yeshua HaMashiach. Por medio de Moshe, Yud-Hei Vav-Hei designó a Yehoshua como el que iba a ser el líder para hacer pasar el pueblo de un mundo a otro. Sabemos que el nombre original de Yehoshua era Hoshea u Oseas, el hijo de Nun, pero el Eterno, al convertirlo en el nuevo líder de Israel, cambia su nombre a Yehoshua, que significa Yud-Hei Vav-Hei salvación, y de acuerdo al propósito profético que tenía con él. ¿Alguna coincidencia? Por lo tanto, el que hace caso a Moshe sigue a Yeshua y tendrá la entrada asegurada en el mundo venidero, como está escrito en Johanán o Juan, capítulo 11, versículo 25, que nos dice: Yeshua le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que ponga su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Conclusiones de esta parashá. La primera es que nos lleva hacia la esperanza del regreso a la tierra, la cual perdimos por causa del pecado. El entendimiento en términos bíblicos nos ayuda a ver esta redención de manera completa y en progreso durante nuestros tiempos. La palabra gentiles en su mayoría de veces aparece relacionada con Goim, que es una persona fuera del pacto. Durante mucho tiempo se desconocía y por lo tanto se malinterpretó el significado de Goim, palabra que significa gentiles, y no solo se refiere a paganos, sino a todo el que está fuera del convenio del Eterno. Incluye a los dispersos hebreos entre las naciones y los paganos que seguirán al Elohim de los hebreos. Con este entendimiento podemos ver cómo algunos escritores dicen que escriben a los dispersos. Por ejemplo, Santiago o Jacob en el capítulo 1, versículo 1 nos dice: Jacob, siervo de Yud-Hei Vav-Hei y del maestro Yeshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. Y en otros pasajes que aluden al término gentil, debemos siempre pensar en estos dos grupos como el grupo que está fuera del pacto y debe ser injertado para provocar a celos a los hebreos restantes, y entonces los dos remanentes compondrán lo que la Biblia llama todo Israel, el cual será salvo. Aún el término griego nos ofrece el mismo significado. Podemos decir entonces que ya no somos gentiles. No existe tal cosa como una iglesia gentil. El término gentil no se aplica a nadie que sea parte del pueblo de Elohim. Existe
Existe un pueblo de Elohim compuesto por estos dos remanentes, hebreos de sangre que se volvieron paganos y fueron hechos pueblo de Elohim, y hebreos que siempre estuvieron en la búsqueda de la obediencia, pero que no aceptarán al Mesías hasta el fin de los tiempos, a los cuales se suman los que no tienen sangre hebrea, gentiles, paganos, pero que en Yeshua son llamados pueblo de Elohim, como dice Efesios o Efesiyim capítulo 2, versículos del 11 al 16. Por tanto, recuerden que en otro tiempo a ustedes, los gentiles en la carne, los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Claramente esto no se refiere a que la circuncisión fue abolida, pero ahora en el Mashiach Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en este a la enemistad. Para dar contexto al tema de la circuncisión, podemos remitirnos a algunas citas bíblicas y así aclaramos el panorama. En el libro de Maase, Hechos 15, donde algunos hombres de la secta de los fariseos, como lo menciona la versión Kadosh israelita, que habían ido de Judea a Antioquía, comenzaron a enseñar a los hermanos extranjeros que llegaban a la Torá o a algunos miembros judíos, otros de algunas de las tribus dispersas que se habían olvidado generacionalmente de los principios toraicos y que empezaban a poner su confianza en el Mashiach Yeshua, que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moshe, lo cual sabemos que es falso porque la salvación se recibe como un don inmerecido, por lo que surgió una acalorada discusión entre Rab Shaul, claramente circuncidado en la carne al octavo día, como dice Filipenses 3:5, y estos Perushim, ya que junto con Bernabé y los otros líderes reconocían la importancia, creían y obedecían las leyes del Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, y sostenían que la circuncisión en la carne no era un prerequisito para la salvación. En contraposición a esto podemos ver en Romanos 2, versículo 25, que la circuncisión en la carne es de mucho provecho y una señal visible de obediencia cuando se cumplen los requisitos de la Torá y como consecuencia de tener un corazón circuncidado previamente, pero de nada vale si está presente en la carne y se transgrede la ley de justicia y verdad en cualquiera de sus formas. Por cierto, la infidelidad del hombre no invalida la fidelidad del Elohim supremo y todopoderoso a su palabra y a sus preceptos eternos. Por eso, como nos habla el Rab Shaul en el libro de Romanos capítulo 4 versículo 11, Abraham sus 99 años recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso y absolutamente consciente de que su vida le pertenecía al Eterno. Por último, y como prueba fehaciente de que la circuncisión en la carne no ha sido abolida, nos dice Ezequiel 44:9. Aquí está lo que Yud-Hei Vав-Hei Elohim dice: ningún extranjero incircunciso en ambos, corazón y carne, entrará en mi lugar Kadosh, en mi lugar santo. Ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel. Gracias por acompañarnos en el estudio de esta séptima y última aliyá de la Parashá Ha'atzim. Shalom, shalom amados, y nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.